Rubén López, analista de la firma XTB, X-Trade Brokers. Este es el seminario para hoy día 21 de julio de Forex Time, en el cual vamos a realizar un análisis del mercado de divisas. Por favor, antes de comenzar, confirmadme que escucháis correctamente mi voz y visualizáis correctamente también esta diapositiva de los principales market movers del mercado de divisas. Perfecto, ya veo unos cuantos OKs, perfecto. Buenos días Rafael, buenos días José, Javier, Miguel, Juan, Diego, buenos días a todos. Vamos a comenzar por tanto, ya que todos estamos aquí. Muy bien, lo dicho, antes de comenzar con este seminario, quiero comentaros también que cualquier par que queráis que analicemos, incluso cualquier duda, pregunta que os vaya surgiendo a lo largo de la presentación, no dudéis en realizarla, ¿vale? Y así es todo mucho más menos y más práctico, ¿vale? Muy bien, vamos a comenzar por tanto. Principales, al fin y al cabo, fundamentos dentro de esta semana para el mercado de divisas. ¿Qué es lo principal? En primer lugar, como todos sabéis, llevamos viviendo esta guerra de divisas en los cuales los bancos centrales se encuentran reduciendo tipos de interés y aplicando políticas de estímulo monetario, salvo, como puede ser, algunos casos excepcionales, como puede ser en Estados Unidos, de aquí a finales de año, que se espera que el próximo movimiento sea al alza de tipos de interés. ¿Qué ocurre? Último protagonista en esta guerra de divisas lo protagonizó el Banco de Canadá, bajando tipos de interés el 15 de julio, es decir, la semana pasada, en 25 puntos básicos. Es decir, lo teníamos en los 0,75% y acabaron cayendo al 0,50% por parte del Banco de Canadá. Obviamente, de esta forma, Canadá se suma a todos los países que están aplicando políticas de estímulo monetario, ya sea el Banco Central Europeo en Europa, Banco de Japón en Japón y todo este tipo de bancos centrales. Segundo punto que os comento. Por una parte, la principal divisa mundial, el dólar, está sufriendo una fuerte apreciación. Tenemos al índice del dólar en los cercanos ya a los 98 puntos, ¿vale? Lo teníamos hace poco, hace unas semanas en los 96, 95, coqueteando incluso, y ya lo tenemos hoy, lo hemos visto en los 98 puntos. ¿Qué está ocurriendo ante esta apreciación del dólar? Bueno, al fin y al cabo lo que sabemos es que la Fed, el próximo movimiento de tipos de interés va a ser al alza. No sabemos cuándo, pero lo que sí que tenemos claro es que va a ser al alza. En cuanto a las fechas, Janet Yellen parece ser que nos está dejando claro que va a ser este mismo año. Lo está dejando un poco supeditado a la marcha de la economía estadounidense. Es decir, crecimiento no solo del empleo, crecimiento también económico, es decir, del PIB, buena marcha también de los datos de inflación. En función de todos estos factores, será cuando Janet Yellen y su equipo de gobierno de política monetaria decidan subir tipos de interés. ¿Qué está ocurriendo ante esta apreciación del dólar? Esta apreciación del dólar lo que está generando es una fuerte caída de las materias primas por lo general. Como estamos viendo dentro del oro, incluso ya lo tenemos en los 1100, lo vimos hace unas semanas también, que lo teníamos en torno ya a los 1200, pero ya lo tenemos 100 puntos por debajo, 100 dólares por debajo, perdón. El petróleo, obviamente también, que está debilitando muchísimo a la economía canadiense. Como vemos, ¿qué es lo que está haciendo? Sobre todo es que Canadá depende muchísimo su economía de las exportaciones de petróleo y de su producción. Al fin y al cabo, esta fuerte caída del precio del petróleo está debilitando muchísimo a su economía y, por lo tanto, el Banco Central de Canadá ha decidido aplicar políticas de estímulo monetario reduciendo tipos de interés, como veíamos también en el anterior punto, en la guerra de divisas a la cual se sumó Canadá. Pasamos ya a hablar un poquito de Grecia. Buenos datos por parte de Grecia, es decir, buenas noticias por parte de Grecia, y es que finalmente parece ser que también no era lo que esperaba tampoco el mercado. Grecia finalmente firmó el acuerdo con sus acreedores comerciales y recibirá la financiación necesaria y por lo tanto seguirá en la zona euro. Se reduce toda esa incertidumbre y los inversores ven con mucha confianza a partir de ahora invertir en cualquier activo que conlleve compras de euros. Eso está generando
no ya una depreciación del euro, ¿vale? Porque al fin y al cabo la política de estímulo monetario que está generando el Banco Central Europeo está produciendo esa fuerte depreciación, pero por otra parte, esta inyección de seguridad y confianza al euro ha provocado un pequeño repunte, ¿vale? ¿Qué tenemos al fin y al cabo también para esta semana? Tenemos una semana un tanto, no solo para la renta variable, sino también quizás para el mercado de divisas, un tanto poco volátil, por llamarlo de alguna manera, en el cual, bueno, tan solo destacaría yo dos datos importantes, extremadamente importantes, diría yo. Por una parte, el miércoles, en Nueva Zelanda, tenemos una decisión de tipos de interés. No esperamos grandes movimientos, pero bueno, dentro de esta guerra de divisas, podría ser que incluso los variaran por debajo de esos 3,25% en los que se sitúan ahora los tipos de interés en Nueva Zelanda. Seguimos el miércoles y ya otro dato importante, ya el último que tenía yo aquí apuntado, os comento, a las 10:30 en Reino Unido tenemos votaciones importantes a favor de subir tipos de interés. ¿Esto qué nos quiere decir? Teniendo los tipos ahora mismo en Reino Unido en torno al 0,50%, perdón, en Reino Unido, en Inglaterra en torno al 0,50%, el hecho de que vayan a votar a favor de subir tipos de interés nos indica que el próximo movimiento en Inglaterra de tipos de interés vaya a ser al alta. No sabemos cuándo quizás, pero podría ser o que se mantengan o que suban. Por lo tanto, no contemplamos depreciaciones generalizadas de la libra, ¿vale? Por lo tanto, una posición estructural a largo plazo de la libra sería largos, ¿vale? Es decir, compras de libra. Bueno, vamos a pasar ya a la segunda parte de este seminario. De momento no sé si tenéis alguna duda de lo que os he ido un poco explicando en cuanto a los market movers del mercado de divisas. Si no es así, pasamos a analizar los pares que os tenía preparados y si os surge alguna duda en cuanto a ellos, no dudéis en comentarla. Y si os va surgiendo también algún par que penséis que podamos analizar y os sea de utilidad, no dudéis en decirlo, ¿vale? Muy bien, no veo de momento entonces preguntas. Vamos a pasar al análisis del euro dólar, el principal par mundial. Como vemos, clarísima tendencia bajista que veníamos teniendo en el pasado desde hacía varios meses, pero tuvimos esta fuerte corrección y parece ser que, bueno, podría ser que se haya roto esa corrección al romper a la baja este canal bajista. ¿Qué es lo que vemos al fin y al cabo? Consideramos que esta corrección puede haber tenido final, ya que tenemos aquí un doble techo, si nos fijamos, en torno a los 1.1402 y 1.1461. Fijaos, una y dos veces trató de romperlo sin éxito. Por lo tanto, ¿qué esperaríamos? Esperamos que continúe la tendencia a la baja que existe de fondo para el euro dólar. Al fin y al cabo también la subida de tipos de interés por fundamental nos apoya a este análisis, es decir, apreciaciones del dólar, que es lo que se está produciendo todavía además. Y luego, por otra parte, con un euro que una vez descontado la incertidumbre de Grecia y una vez ya dejado de lado el tema griego, las expectativas de que continúe la QE por parte del Banco Central Europeo hasta ya finales de 2016, del año que viene, van a provocar continuas depreciaciones del euro, al fin y al cabo, frente al dólar. Por lo tanto, tenemos como resultado caídas del euro dólar y veríamos una oportunidad interesante una vez roto, este soporte de los 1.0818, ¿vale? Esta zona de soporte es bastante clave, ¿vale? Si nos fijamos. Yo diría incluso lo estrecharía un poquito más, ¿vale? Lo estrecharía esta zona, ¿vale? En la que lo tenemos ahora. De romper, voy a quitar, si me permitís aquí, este puntito, ¿vale? Yo diría incluso también los 1.0818, de romper ese soporte a la baja sería un buen punto de entrada. ¿Qué objetivos? Podríamos tener dos objetivos para nuestra estrategia, ¿vale? Sería una posición estructural, es decir, a largo plazo, ya que tenemos aquí un gráfico diario, ¿vale? Podríamos, o bien, elaborar una estrategia con un corto, una vez perforemos estos niveles de 1.0818,
¿vale? Con objetivo, el siguiente soporte, los 1.0521, ¿vale? Vamos a ponerlo un poquito más arriba, ¿vale? Para que en el caso de que el último inversor decida también cerrar su posición antes, no nos pilla a nosotros, no seamos nosotros los últimos que decidamos cerrar la posición. ¿Dónde cerraríamos la posición? Para maximizar nuestro ratio beneficio-pérdida, sería interesante entrar, bueno, cerrar la posición, minimizar nuestra pérdida aquí, una vez perdido este soporte de los 1.0851, si nos fijamos aquí, ¿vale? Esta zona, por lo tanto lo pondríamos aquí, ¿vale? Tened en cuenta que, bueno, yo voy a entrar con 0, bueno, vamos a poner 0,1 lotes, al fin y al cabo también, pero tened en cuenta también vuestra gestión del riesgo, ¿vale? En función del capital que tengáis en cuenta y vuestras posibilidades de pérdida, podríamos entrar con más o menos capital, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Yo voy a entrar con 0,1 lotes, pero tendremos que llevar aquí también un análisis exhaustivo de gestión del riesgo. Por lo tanto, tenemos aquí la orden incluida. ¿Cuál es la segunda? Os había dicho una segunda posibilidad, ¿vale? Al fin y al cabo tenemos aquí un doble techo. Con un doble techo lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Medimos la distancia, ¿vale?, entre los dos máximos y la neckline, y nos fijamos aquí. Y además si nos fijamos aquí trató de romperlo una vez, pero no lo consiguió, finalmente lo hizo en una segunda vez, y con el consecuente throwback. Por lo tanto, lo que haríamos sería misma distancia, ¿vale? Pero una vez rota, esos niveles, ¿vale? Por lo tanto, este sería nuestro objetivo. Tendríamos este objetivo de 1.0167. De tal forma que entraríamos, según el manual, os recuerdo, ¿vale? Según el manual entraríamos también en la misma zona, un objetivo un poco más ambicioso, y anularíamos nuestra estrategia en el caso de perder estos niveles de 1.1461. Y ahí tenemos nuestra orden lanzada. Juan me pregunta, bueno, nuestras expectativas para la libra yen. Perfecto, me la apunto, Juan, la libra yen, realizar su análisis y lo analizamos cuando termine de analizar estos pares que os tengo preparados, ¿vale? Euro yen. Vamos a pasar a analizar aquí ya el euro yen. Perdón. Clara tendencia alcista si nos fijamos. Disculpad. Bueno, si nos fijamos aquí tenemos una clarísima tendencia alcista, ¿vale? Para el euro yen. ¿Qué quiere decir esto? Un euro que, a pesar de estar realizando una actuación algo peor que el dólar, sí que es verdad que lo está haciendo mejor que el yen, ya que tenemos al yen también sufriendo bastantes depreciaciones provocadas por las fuertes políticas de estímulo monetario que está provocando, que está aplicando Kuroda en Japón, es decir, el gobernador del Banco Central de Japón. Acercamos nuestro gráfico, ¿vale?, para ver un poco ya los niveles. Justo, tenemos aquí directriz principal que acaba de tocar y no lo consigue romper, ¿vale? Por lo tanto, quizás sería un buen momento para lanzar compras de mercado. ¿Vale? Vamos a poner también 0,1 aquí. Quizás sería un buen momento también para lanzar una compra. Mercado, bueno, lanzarla yo aquí. Porque al fin y al cabo, si nos fijamos, este soporte nos pilla un poquito lejos también, pero vemos vemos bastante potencial alcista, ¿vale? Por lo tanto, a largo plazo lo que esperaríamos sería un objetivo de si la siguiente resistencia. No esperamos una superación fácil de esa resistencia, por lo tanto lo pondríamos en torno a los 137.21, ya que trató de romperla hasta en 4 ocasiones sin éxito, ¿vale? Actuó como soporte en 2 ocasiones, una y 2 veces, ¿vale? Y después simplemente lo que se produjo fue un fuerte gap a la baja, si nos fijamos, ¿vale? Tan solo se pudo romper de esa manera. ¿Qué ocurre?
En 2 ocasiones trató de romperse también al alza sin éxito. Esa zona de los 138, nosotros vamos a poner un objetivo un poquito menos ambicioso, ¿vale? Para ser menos arriesgados. ¿Y qué nos queda? Nos queda el stop loss. El stop loss, si nos fijamos, lo vamos a tener puesto aquí, por debajo de esta zona de los 133,87 y 133,16. Trató de romperse en 1, 2, 3, 4 ocasiones sin éxito y de nuevo trató de volver a romperlas en 1 y 2 ocasiones, de nuevo sin éxito. Por lo tanto, ahí es donde nosotros vamos a tratar de poner nuestro stop loss, ¿vale? En el caso de pérdida de los 133,17. Obviamente, si vemos que nuestro activo llega, debemos gestionarlo bien también las ganancias. Si vemos que tenemos ganancias con este activo y lo tenemos en esta zona cerca, moveríamos nuestro stop loss, ¿vale? Si imaginemos que nuestro activo, por ejemplo, está, vamos a ponerlo así, de esta manera, ¿vale? Imaginemos que nuestro precio llega a esta zona, vamos a ponerlo de color, por ejemplo, negro para tenerlo un poco más claro. Imaginemos que nuestro precio lo tenemos aquí en torno a esta zona, ¿vale? Nosotros obviamente nuestro stop loss lo vamos a poner un poquito más arriba quizás, ¿vale? Lo podríamos poner por aquí, ¿vale? De forma que nos aseguramos todo esto de ganancia, ¿vale? Y de forma que subiríamos además nuestro take profit para por encima de estos niveles, ¿vale? De forma que en el caso de que supere esta resistencia, tenemos muchísimo mayor, una mayor subida potencial, ¿vale? Por lo tanto, nos aseguramos esta ganancia y trataríamos de buscar también esos largos, ¿vale? Esa mayor subida. Muy bien. Bueno, si no tenéis ninguna duda, tampoco en cuanto al euro-yen, paso un poquito también a analizar ya el dólar estadounidense frente al dólar canadiense. Clara tendencia alcista también, si nos fijamos, para este par, que bueno, ha tenido un proceso un poco de corrección un tanto dada por un rango algo lateral en torno a estos 1.28.4 y 1.19.4, pero parece ser que una vez tocó esta directriz 2 veces se nos ha disparado un poquito el precio y ha roto estos niveles significativos, esta resistencia de 1.28.0 y 1.28.4 al alza, ¿vale? ¿Qué esperaríamos? También, bueno, pues esperamos que después de esta fuerte rotura de este nivel significativo, podría actuar como potencial soporte. ¿Qué pasa? Que además este soporte nos coincide con un nivel significativo de Fibonacci. Por lo tanto, en el caso de acercarse a estos 61.8 de Fibonacci, podríamos lanzar una orden pendiente, una orden de compra, ¿vale? Esperando un rebote, ¿vale? Y buscando el máximo del mismo impulso, ¿vale? Es decir, buscaríamos esos 1.303 y anularíamos la estrategia en el caso de perder el impulso anterior, ¿vale? Un poquito por debajo de esos 1.284. Muy bien, pasamos ya a analizar el neozelandés frente al dólar, un dólar neozelandés que lo está realizando, bueno, está sufriendo una fuerte depreciación generalizada también debido a esa caída de los tipos de interés que protagonizó hace unas semanas. Y bueno, eso se ve reflejado en esta directriz bajista, en esta tendencia bajista que vemos aquí, clarísima también, trató de romperse al alza en 1 y 2 ocasiones sin éxito y ahora mismo lo tenemos en una zona crítica quizás, ¿vale? Podríamos quizás incluso lanzar alguna que otra operación. ¿Por qué? Bueno, si nos fijamos, una vez perforó con estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 velas bajistas, una vez las perforó estos niveles de 1, 0.67 y 0.676,
Le ha costado volver a niveles anteriores, ¿vale? Por lo tanto, esto actuaría como zona de soporte bastante importante. Pero, ¿qué ocurrió? Y es que además perforó el mínimo alcanzado anteriormente con unas velas, si nos fijamos aquí, que si me permitís la expresión fueron unas cuantas velas, eran pepinos, vamos. Es decir, fueron fuertes velas bajistas. ¿Qué esperaríamos? Bueno, que una vez roto este nivel sea difícil de superar, ¿vale? Por lo tanto, sería interesante quizás lanzar una orden a mercado de venta buscando estos objetivos de 0.65-0.6. Lanzaríamos aquí nuestra venta ya que lo tenemos justo en esa zona, buscando como take profit esos 0.65, 0.6, ¿vale? Un poquito menos para que no nos pille el toro. ¿Y dónde anularíamos nuestra estrategia? Bueno, pues nuestra estrategia quedaría anulada en el caso de perder esta resistencia de los 0.6654, esta mini resistencia si nos fijamos aquí, ¿vale? Esto podría actuar, ya que actuó como soporte, podría actuar incluso como resistencia si nos fijamos aquí, ¿vale? Por lo tanto, lo podríamos poner aquí para minimizar nuestro ratio, maximizar, perdón, nuestro ratio beneficio-pérdida. Pasamos ya al dólar yen. Un yen que también está sufriendo una fuerte depreciación a pesar de lo que venía ocurriendo, bueno, en las últimas 2 semanas, que se convirtió a expensas del oro en el activo refugio. El mercado comenzó a refugiarse en este yen, ya que había muchísima incertidumbre en Europa por parte de la inyección de incertidumbre que estaba provocando Grecia, y luego en Estados Unidos también. No estábamos teniendo unos datos macroeconómicos bastante interesantes y, por lo tanto, el capital comenzó a irse hacia Japón, produciéndose, bueno, traduciéndose en compras de yenes. Pero esto no es lo que está ocurriendo en los últimos días ni en las últimas semanas, si nos fijamos, ¿vale? Este canal bajista finalmente acabó por romperse, ha acabado por romperse, si nos fijamos aquí, una vez superado este nivel de 38.2 de Fibonacci, después de, bueno, marcado con este primer impulso, ¿vale? Y lo que tenemos, si nos fijamos, es que el 50% de Fibonacci actuó bastante bien a la hora de sostener al precio, pero finalmente acabó por romperse, ¿vale? Pero si seguimos manteniendo este nivel de Fibonacci, además es que esta resistencia actuó también como nivel de Fibonacci en, concretamente, esta zona de los 124, vamos a quitar esto, los 124.23, ¿vale? Por lo tanto, quizás sería interesante también operar también al alza dentro de este activo, ¿vale? Buscando la siguiente resistencia, es decir, el máximo alcanzado los últimos meses, ¿vale? Es decir, trataríamos de buscar los 125.8 desde los 124.23. ¿Qué ocurre? Bueno, tenemos que pensar también en nuestro stop loss. ¿Dónde lo pondríamos? Bueno, si me permitís, a mí me interesaría ponerlo quizás aquí, en esta zona de los 123.22, ya que de perder esa zona, si nos fijamos, aquí trató de romperla y una vez la rompió a la baja con este gap, se fue un poco más a los infiernos, a los 122, aunque sí que es verdad que esa zona fue difícil de perder, pero por si acaso nos aseguramos una pérdida algo menor en los 123.22. Por lo tanto, en el caso de superar estos niveles, trataremos de buscar los 125 y anulada la estrategia en el caso de perder los 123.22. Vale, José Rodríguez me pregunta
sobre el euro dólar, si sería mejor esperar, si sería mejor lanzar cortos, largos. Vale, José, como hemos comentado ya el euro dólar, no me importa volver a repasarlo si a ninguno os importa tampoco, si lo queréis. Entonces me lo dejo aquí apuntado y junto con la pregunta de también de Juan de la libra yen, me dejo estos dos pares apuntados, ¿vale? Libra yen y euro dólar para terminar con la ronda de preguntas. Perfecto, bueno, no sé si tenéis alguna duda tampoco en cuanto al dólar yen, este par analizado. Libra dólar también, Diego me pregunta, perfecto, me lo dejo aquí apuntado también. Ya tenemos 3 pares para analizar que me preguntáis. Perfecto. Estoy apuntando aquí ya todos los pares que me vais comentando. Muy bien. Australiano, dólar, ya el último par así que os tenía preparado. ¿Vale? Clara tendencia bajista para el dólar australiano frente al dólar estadounidense, marcado por esta directriz principal bajista. ¿Vale? Soportes importantes, bueno, niveles significativos importantes. La zona de los 0,75 y 0,76 trató de romperse a la baja en 1, 2 y 3 ocasiones sin éxito para finalmente perforarse a la baja y no volver. ¿Vale? Continuar a la baja. Y ahora mismo tenemos una zona de soporte bastante importante, los 0,73, 26 y 0,73, 41. En el caso de romperse, ahí sí que sería interesante entrar, ¿vale? Pero de momento no lo veríamos nada claro dentro de este par, ¿vale? Muy bien, son ya prácticamente las 12 en punto. Voy a pasar a analizar los pares que me habéis pedido. Vamos con el primero de todos ellos. Libra yen que me había pedido Juan. Bien. Vale. Vamos con el análisis de la libra yen, vámonos a un gráfico semanal, ¿vale? Para ver la tendencia claramente. ¿Vale? Si nos fijamos, nuestra tendencia comenzaría aquí, ¿vale? Nuestra tendencia alcista, si nos fijamos, aquí es donde podemos marcar nuestra directriz principal, ¿vale? Ahí es donde la tenemos marcada. Me gusta más bien hablar de zonas. Más que nada de zonas de, bueno, zonas de tendencia, ¿vale? Más que de niveles y, bueno, de líneas de directriz. Vale, Juan, me comentas que entraste largo desde los 188, entonces estamos en ganancias, vamos a ver un poquito. Ya te digo que si sería buen momento para cerrar la operación o tendría algo más de fuerza alcista. De momento, mi primera impresión es dejar correr las ganancias hasta donde llegue, ¿vale? Te voy a decir ahora cómo hacerlo, pero de momento, clara tendencia principal alcista, por lo tanto, no vemos tampoco de momento, así a largo plazo, ningún síntoma de posible vuelta de niveles, ¿vale? Es decir, de cambios de tendencia. Sí que es verdad que al fin y al cabo la libra, por una parte, el próximo movimiento que se espera es que sea de subida de tipos, por lo tanto eso apreciaría aún más la libra. Y luego, por otra parte, el yen está sufriendo bastantes depreciaciones provocadas por estas fuertes políticas de estímulo monetario de Kuroda. Entonces, por fundamental, nos cuadra continuar largos, ¿vale? Podríamos incluso de momento conseguir algo más de beneficios. Vamos a acercar un poquito más nuestro gráfico. Segundo, esto que tengo aquí, quizás no veáis. Acercamos un poco más nuestro gráfico. Aquí es donde podemos ver ya un poco más nuestros soportes y resistencias, ¿vale? Fijaos aquí una zona bastante interesante. No me gusta este color, la verdad, es un poco quisquilloso, pero nada.
Ahí tenemos. Zona de soporte importante, nuevo soporte que me la jugaré un poco quizás aquí, actuó como resistencia en el pasado, aquí lo tenemos, ¿vale? Nueva resistencia alcanzada aquí en estos niveles y completamente entraste en los 188, ¿vale? Es decir, entraste en torno a estos niveles 188. Muy bien, ¿qué es lo que podríamos hacer? Claramente, nuestro stop loss lo deberíamos ya poner en una posición en la que recojamos beneficios. ¿Dónde podríamos poner nuestro stop loss? Nos gusta quizás esta zona, ¿vale? En los 191. Aquí podríamos poner nuestros stop loss de forma que nos aseguramos todo este recorrido, ¿vale? Estos 188. Me dijiste como 188.00, vamos a ser un poco más exactos también. Este recorrido ya lo tenemos ganado, ¿vale? Y ya sería mover un poco quizás, mover nuestros stop loss a estos niveles. Me gustaría un poco también que actúe como resistencia, podría actuar ahora mismo como soporte. En el caso de perder eso, nos aseguraríamos esa ganancia, ¿vale, Juan? Y un take profit por encima, simplemente por encima, dejar la ganancia correr, ¿vale? De forma que nosotros vamos moviendo simplemente nuestros stop loss. Y la ganancia la podemos mover aquí, quizás a los 200 concretamente, un nivel redondo que es bastante psicológico para el mercado, los niveles ya los niveles redondos, ¿vale? Los 200, 190, 195. Y en el caso de que superara estos 195.8, sí que movería mi stop loss, ¿vale? Solo en ese caso. ¿Dónde lo movería? Aquí, ¿vale? Al mismo nivel de los 195.8. Ahí sí que lo movería, ¿vale? Una vez perfora al alza esos niveles, me aseguraría yo una ganancia algo superior, ¿vale? Pero de momento no habría por qué cerrar la posición, Juan. Pero sí que nos aseguraríamos la ganancia que habríamos dicho anteriormente, ¿vale? Muy bien. Más cositas. Libra Yen bueno, estamos con la Libra Yen, una vez analizado ya, me habéis preguntado también quizás el euro dólar. Vamos a repetir un poquito también euro dólar, quizás sí sería interesante esperar o continuar con una posición que tengamos abierta. A la pregunta de José Rodríguez. Muy bien. Vámonos con nuestro euro dólar. Al fin y al cabo, lo que esperamos a largo plazo son mayores caídas. ¿Vale? Aquí os he planteado dos posibles operaciones que a mí me gustan bastante. Una es operar en función de este patrón que ha surgido, este doble techo dentro de la corrección, ¿vale? Por lo tanto, este doble techo significaría final de la corrección que hay un movimiento alcista, por lo tanto esperaríamos caídas del precio. ¿De qué tamaño? El tamaño entre los dos máximos y la neckline, que se traduce en estos 1.0167. Otra posible operación, ¿cuál es? Bueno, pues es operar en función de niveles de soportes y resistencias, un poco menos agresivos, ¿vale? Pero con un ratio beneficio-pérdida mucho mayor. Si nos fijamos aquí, trataremos de buscar una vez perfore este soporte de los 1.0795, buscaríamos los 1.0547 y después los 1.0892 en el caso de minimizar nuestra pérdida, ¿vale? Vale, me pregunta Diego si podría analizar el euro dólar más intradía. Para una operativa intradía, hoy tenemos un seminario bastante interesante, ¿vale? No me compete a mí analizar el euro dólar ya más intradía, pero si os interesa sobre todo, vamos a tener a nuestro compañero Jorge López analizando el mercado forex euro dólar concretamente para estrategias ya realizando operativa en directo y en vivo, ¿vale? Si os interesa os puedo pasar el mismo seminario, ¿vale? Perdón, el enlace para acceder al mismo seminario y así no perdemos tampoco oportunidad de extendernos en otros tipos de activos, ¿vale? Ya que analizar el euro dólar a nivel intraday nos llevaría bastante tiempo también, ¿vale? Pero le vais a ver a Jorge López cómo realiza operaciones en vivo con un horizonte, ya digo, de menos de 5 minutos. Y podréis seguir sus mismas operaciones.
Vale. Libra dólar por parte de Diego, tu preguntita. Vamos a ver, libra dólar. Aquí tenía también un pequeño análisis de la libra dólar. Clara tendencia alcista para la libra dólar. Al fin y al cabo lo que se está produciendo es que, bueno, el dólar sí es verdad que se está apreciando, pero el dólar es que lo está haciendo peor. Es decir, se está apreciando menos que la libra. ¿Vale? Así me pregunta si se va a grabar este seminario de euro-dólar intradía. No, no lo vamos a poder grabar, este seminario que se va a dar esta tarde. ¿Vale? Por lo tanto, sí que sería interesante que pudierais verlo en directo. Ya que al fin y al cabo es una operativa en vivo y en directo, no interesaría tampoco grabarlo, porque sería también un poco desfasado en cuanto a tiempo. Vale, bueno, os iba comentando, tendencia al alza de la libra dólar, libra que lo está haciendo mucho mejor que el dólar también, aunque no hay que despreciar al dólar, que también lo está haciendo relativamente bien respecto al resto de divisas, y eso se traduce en esta directriz principal alcista. Nos acercamos un poquito más también, aquí tenemos esta directriz principal, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos justo en niveles clave, vamos a poner nuestro soporte clarísimamente marcado en estos niveles, ¿vale? Si queremos ser un poquito también menos agresivos, podemos ampliar un poco también nuestros soportes y resistencias, ¿vale? En este caso actuaría como soporte, parece ser que lo está rompiendo a la baja, pero si nos fijamos aquí pareció ser un falso testimonio de esta vela, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ampliar un poquito más. ¿Qué esperamos? Esperamos mayores subidas, ¿vale? De la libra dólar. ¿Con qué objetivo? Incluso perforaciones de estos niveles, ¿vale? Perforaríamos estos 1.567 ya que la tendencia principal no queda rota y seguiríamos operando a favor de la misma, con objetivo de 1.567. Vale, Javier, una nueva pregunta también, me preguntáis por la libra frente al dólar australiano. Vale, muy bien, vamos a analizar entonces la libra frente al dólar australiano. Un dólar australiano que se está viendo fuertemente depreciado por la caída de las materias primas, principalmente metales preciosos como puede ser el oro, la plata o incluso las agrícolas, ¿vale? Muy bien, vamos entonces con la pregunta de Javier. Vamos a marcar nuestra línea de tendencia principal con este gráfico semanal. Aquí claramente vemos esta tendencia alcista que es y viene traducida por esa fuerte caída del dólar australiano y apreciación de la libra. Si queremos incluso marcar algún que otro soporte o resistencia, aquí lo podríamos incluso tener, ¿vale? Torno a estos niveles como soporte y resistencia, ¿vale? ¿Cuándo actúo esas zonas? Bueno, actúo aquí como resistencia, actúo aquí como resistencia de nuevo y aquí como soporte. Tenemos de nuevo también incluso una resistencia aquí, concretamente. Por lo tanto, quizás, si se revertiera esta situación, esperaríamos un rebote en los 2.0068. Acercamos un poco más nuestro gráfico y ya vamos viendo más cosas. ¿Vale? Estos niveles nos cuadran, de momento también vamos a analizar incluso con un gráfico un poco más cercano. ¿Vale? Tenemos una tendencia, subtendencia aquí, con esta
aceleración y podemos marcar también soportes nuevos que se han venido produciendo y aquí los tenemos, por ejemplo, por nuestras zonas. Y aquí tendríamos una resistencia importante, ¿vale? Esto ha actuado en 2 ocasiones como resistencia, esos niveles de los 1.127. ¿Qué esperamos? Continuación de la tendencia. No vemos ningún síntoma de reversión de la misma, no hay ningún patrón, ningún doble techo, ningún hombro cabeza a hombros que nos pueda hacer pensar a nivel técnico que esa tendencia cambie, tampoco a nivel fundamental, ¿vale? El último movimiento de los tipos de interés ha sido a la baja en Australia y no se espera que cambien, y luego por otra parte la libra sí que se espera que suban los tipos de interés, aunque no se sabe cuándo, ¿vale? Por lo tanto, seguimos esperando subidas por parte de la libra frente al dólar australiano. Pregunta Javier si me ayudo de indicadores. No suelo utilizarlos, la verdad. No utilizo indicadores porque al fin y al cabo dentro del gráfico lo podemos ver también. Un RSI, por ejemplo, nos lo puede marcar esta figura. Por ejemplo, esta subida de máximos, por ejemplo, si nos fijáramos aquí, y esto es una serie de mínimos unos mínimos crecientes y una serie de máximos planos. Esto nos puede llevar a divergencias en el RSI. Eso al fin y al cabo nos lo dan fácilmente el RSI, pero realizando el propio análisis sobre el gráfico podemos verlo, ¿vale? Se puede ver. Sí que es verdad que, bueno, si estáis comenzando, utilizar indicadores como puede ser RSI, MACD y todo este tipo de osciladores viene bastante útil, aunque bueno, ya veréis un poco también con la experiencia iréis viendo directamente las posibles divergencias que se puedan producir. Pero de momento, aquí no nos haría falta tampoco ningún indicador. No, ya os adelantaría que no habría ninguna divergencia para nada. De hecho, además, tenemos esta serie de máximos y mínimos a un mismo ritmo, ¿vale? Por lo tanto, eso está en el canal. Si queréis, por ejemplo, lo pongo, RSI. ¿Vale? No hay síntomas de ninguna divergencia, ¿vale? No hay ningún mínimo ni máximo que pueda conllevar una divergencia. Si al fin y al cabo, si nos fijamos también aquí, podríamos ver estos mínimos crecientes, que bueno, se traducen también en estos mínimos crecientes para el propio activo, ¿vale? Pero os digo, Javier, el hecho de que yo no los utilice no tiene por qué significar que vosotros no lo utilicéis, ¿vale? Muy bien, pues no sé si tenéis alguna duda más en cuanto al mercado de divisas. Me parece que las he respondido a todas. Si me dejo alguna en el tintero, comentádmela. Vale, muy bien. De momento veo que no tenéis ninguna pregunta. Os voy a apuntar aquí mi correo electrónico por si tenéis alguna duda, queréis el seminario grabado, cualquier cosita que necesitéis. Lo voy a dejar aquí. Ahí tenéis mi correo electrónico. Cualquier duda que tengáis en cuanto a mercado forex de este mismo seminario, no dudéis en hacérmelo saber a través de ese correo electrónico. Juan me pregunta y Luis me preguntáis también si os puedo pasar el link para este seminario de Forex intradía. Preguntádmelo por email, ¿vale? Y os lo remito a vuestro correo electrónico, ¿vale? Os contesto al mismo correo electrónico y os lo puedo enviar así, ¿vale? No lo tengo aquí disponible, necesito enviaroslo por correo. Muy bien, bueno, no veo ya más preguntas. Espero que les haya sido de utilidad este seminario. Cualquier cosita que necesitéis, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Y lo dicho, muchas gracias por vuestra asistencia, ¿vale? Un saludo a todos.